Por el otro lado, lo que me decía gente del gobierno hoy es, si, sobre todo en la obra pública, son pocos los empresarios. Pero claro, a ver, en los últimos 10 años se hizo una cantidad de obra pública. Mira, en 2003 había 900 kilómetros de autopista y ahora hay 3.000. O sea, se triplicó lo que se había hecho en toda la historia. 2.100 kilómetros de autopista. ¿Cuántos empresarios hay que hicieron autopista? 3. Se hizo la ruta 14, la ruta de la muerte, la que va, la del Mercosur. Enorme, no sé la cantidad de kilómetros, 500, 600 kilómetros. El mismo. O sea, vas a buscar, se hicieron, no sé, 2.000 escuelas, se hizo 1 millón de viviendas. ¿Cuántos son? Son 10 tipos. Y te voy a decir, son 10 tipos. En cuanto a la Cámara que mencionaba Iván, por ejemplo, hace un tiempo se mantenían los mismos dirigenciales y demás. Ahora empezó a cambiar un poquito, pero eso también marca, incluso en la política empresarial, también mantenía. Te voy a decir algo por último, vamos a hablar de los jueces. ¿Qué significa esto? Difícilmente esto no salpique al exministro de Planificación, Julio De Vido. Ahora, en Comodoro Pi, Julio De Vido tiene una excelente relación con muchos de los jueces federales. ¿Por qué? Primero, por vínculos personales, otro de laburo, y por otro lado, por relaciones que han tenido en común con empresarios que posiblemente estén vinculados en la obra pública. ¿Qué va a hacer la justicia federal? ¿Qué va a hacer la justicia federal en ese sentido? Es un desafío, no solo para el gobierno anterior, no solo para los empresarios, no solo naturalmente para este gobierno que no garantice la impunidad, sino también para los jueces federales que la vienen chocando y fiero de hace muchos años. Para mí es un problema para mucha gente eso que está pasando. Tenemos en el Congreso a Francisco Urrutia con Nicolás Massot. Francisco, buenas noches. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. Con el móvil aquí en este salón de los pasos perdidos sigue esta sesión especial de miércoles aquí en la Cámara de Baja, el debate del proyecto de ley que incluye el pago de deuda a los jubilados, la actualización de haberes, el acuerdo con las provincias por los fondos coparticipables, también un nuevo blanqueo de capitales y las modificaciones impositivas. Pero si te parece, Roberto, ya los dejo en contacto con el diputado, el jefe de la bancada del PRO. Hablamos de Nicolás Massot, que ya los está escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, Iván. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Te hago una pregunta, Bien, digo, no podemos salirnos del tema y después vamos a lo que están tratando ahí, de cuál es tu opinión, de qué repercusiones va a tener en la política argentina lo ocurrido ayer con José López. Bueno, no, es evidente, Roberto, es algo absolutamente, primero, sorprendente, por más que venimos viendo algunas otras cuestiones relacionadas con esta materia, es absolutamente sorprendente y vas pasando por distintas etapas, la bronca, la impotencia que se va yendo por ver que esto ha demorado tanto tiempo, a pesar de que han habido denuncias hace años con esquemas que incluían no solamente a López sino a De Vido y que recién ahora veamos que la justicia empieza a tomar cartas en el asunto y cuando tiene que ocurrir algo tan obsceno como que lo encuentren infraganti, ¿no? Pero en definitiva lo que creo que todo el pueblo argentino espera y en esto la verdad que es bueno que también sectores del Frente para la Victoria que tal vez venían de alguna manera negando que estas cosas hubieran ocurrido, que hoy han encontrado un límite en esta manifestación y que podamos ahora también combatir estos hechos de corrupción que son absolutamente objetivos y contundentes todos juntos, porque si estamos logrando consensos en medidas tan importantes como lo hicimos con acceso a la información pública, con el IVA o con tantas otras iniciativas, creo que la lucha contra la corrupción sin duda tiene que ser una bandera que abracemos entre todos. Nicolás, ahora sí yendo al tema por el que estás ahí. Digo, yo tengo muchas contradicciones con respecto a lo que está sucediendo porque yo soy de los que está de acuerdo con el aumento de los jubilados, pero no puedo comprender algunas quitas a los impuestos. Yo le contaba recién al público, yo hace 30 años que pago impuestos a los bienes personales. En poco tiempo, en vez de pagar el 1,25, voy a pagar el 0,25. ¿Por qué razón en un país con tantas carencias, en un país que le está subiendo los precios de la energía a la población porque ya no se los puede subsidiar, vos le bajás el impuesto a los ricos? Mira, es bueno que hagas esa pregunta porque en realidad es algo que no ha salido tanto y que nosotros hemos hablado mucho con los gobernadores y te voy a decir que la principal razón es una federalización del ingreso y te voy a explicar bien por qué.
Bien, y vos lo vas a entender bien, bienes personales es un impuesto al patrimonio que se superpone, y bienes personales es coparticipable. Esto quiere decir que comparten su recaudación la nación con las provincias. Y hay otros dos impuestos que también son al patrimonio, pero que son netamente provinciales, que son el impuesto a las patentes, pero sobre todo el más importante, el impuesto inmobiliario. Históricamente las provincias no han aumentado y no han corregido las bases imponibles del impuesto inmobiliario o de los bienes registrados en la provincia, justamente porque lo que querían era recaudar solamente para la provincia. Entonces tocaban la alícuota, aumentaban la alícuota y no tocaban la base imponible para que bienes personales no aumentara su recaudación. Y lo que nosotros estamos haciendo con esto es liberar, el intento fue directamente eliminar el impuesto para que las provincias recaudaran todo lo equivalente por el impuesto inmobiliario y en todo caso que la comisión que se crea al respecto discutiera la necesidad de un impuesto a la herencia que está en la agenda, pero insisto, la verdadera razón fue una federalización superior de los ingresos. Vos sabés que esa doble imposición existe en muchísimos países, digo, el impuesto a los activos nacional, la verdad que es raro que se retire, más allá de que existan impuestos provinciales y hasta tasas municipales. Está bien, pero nosotros... En muchos países del mundo existe, Roberto, pero no en muchos países del mundo existe el debate tan profundo y prolongado en el tiempo respecto de la redistribución de ingresos. Es decir, no hay muchos países en donde haya una discusión abierta en décadas de qué le corresponde a las provincias y qué le corresponde a la nación. Nosotros estamos abriendo esa discusión con mucha predisposición y así como logramos un acuerdo por la devolución del 15%, estamos con muchas otras cosas tratando de arribar a acuerdos con las provincias. Sin ir más lejos, en la ley que estamos por votar en unas horas, hemos incorporado una extensión especial de la moratoria fiscal para ayudar a que las provincias paguen sus deudas. Hemos incorporado un capítulo especial para reabrir la discusión y la celebración de nuevos pactos interjurisdiccionales con las provincias para resolver los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas. Es decir, que estamos permanentemente tratando de equilibrar esa relación de fuerzas entre nación y provincias que durante los 12 años el kirchnerismo tuvo tendencias tan unitarias. Te vuelvo al mismo tema que es el que más me preocupa. Digo, también van a eliminar el pago del impuesto a las ganancias a la distribución de los dividendos de las acciones. Digo, para explicarle a la gente, cuando invertimos dinero, digo, yo no hago plazo fijo, compro acciones. Cuando esas acciones distribuyen las ganancias, me cobraban hasta ahora el impuesto a las ganancias como corresponde. Ahora van a dejar de cobrarlo. Para mí es otro impuesto que le sacan a los ricos. No, en realidad lo que estamos sacando, Roberto, es lo que nosotros consideramos que es una distorsión, que es la ganancia por tipo de cambio. Que vos bien sabés que lo que ocurre es que muchas veces se compran acciones en otra moneda porque se compran en bolsas del exterior, pero se compran desde la Argentina y por las devaluaciones del tipo de cambio argentino puede haber una pérdida en el valor de la acción y en definitiva lo que estamos haciendo es cobrarle un impuesto a la devaluación. Esa es una distorsión que sí estamos eliminando, pero respecto del inciso B, que es el que vos decís, de la exención a los ADRs, lo estamos modificando, es decir, lo estamos sacando del proyecto, pedido por otros bloques. Y ahora te llevo al blanqueo. Digo, recién un colega que decía, a ver, si José López le hubiera dado la plata a la mujer y la mujer se presentaba en el blanqueo, zafaba, porque los familiares van a poder blanquear. Eso hace ruido. Mira, en realidad lo más importante es entender qué es lo que hay detrás o el paso siguiente al blanqueo, que es la UIF y la FIP investigando específicamente cuál es el origen de los fondos y de qué manera se puede explicar. Por supuesto que también la UIF tiene y la FIP también listas enteras de personas expuestas a posibles delitos tributarios, evasión, lavado de dinero, etcétera. Y además, obviamente, Roberto, ¿cómo funciona esto? Si vos ves o la UIF ve un blanqueo hecho por una fulana de apellido López, un fulano de apellido probablemente Macri, Kirchner, es decir, hay apellidos que llaman la atención y que se investigan expresamente. Otro tipo de chequeos, digo, estoy explicando chequeos que la UIF y la FIP hacen regularmente. Otro tipo de chequeo es que vos blanquees más de lo que equivale a tus ingresos de un año, por ejemplo. Es decir, hay disparadores que llaman la atención y que se investigan con mayor profundidad que lo normal. Y así es como funciona. La verdad es que nosotros consideramos que este proyecto era lo suficientemente robusto como para no excluir a nadie. Si entendemos en este contexto de tanta sensibilidad con todo lo que está ocurriendo, inclusive lo de ayer,
que es Claro, posible que haya es mucha un gente que no contexto- quiera entender estas cosas y entonces estamos cediendo a tal punto que te digo algo que puede ser una primicia incluso que esté dando ahora, que no estamos cerrados a incorporar alguna exclusión más respecto a los familiares. Veámoslo en un par de horas, Bueno. pero no estamos cerrados a hacerlo. Así que no es para nada, como se está diciendo en otros lados, que nosotros estemos buscando direccionar este blanqueo a nadie en particular, Roberto. Eso descartémoslo, porque ya quedó claro con todo lo que estamos haciendo que si hay algo que este gobierno vino a hacer es a combatir en serio el delito y a investigar efectivamente a dónde hubo corrupción, a dónde hubo lavado de dinero, a dónde hubo fraude fiscal, y no solamente que se resuelva, que vaya preso quien tiene que ir preso, sino además estamos tratando de pasar la semana que viene o la otra, y esto también es un adelanto, la ley del arrepentido y la ley de extinción de dominio, para no solamente encontrar a los culpables, sino lograr recuperar el dinero que se han robado. Muy bien. Nicolás, te paso con Iván y gracias por las primicias. Sí, Nicolás, ¿qué tal? Bueno, Buenas gracias, noches. Roberto. ¿Cómo andás, Iván? Bien, hablando un poco de jubilados, que a lo mejor es el corazón del proyecto de alguna manera, o cómo el gobierno lo impulsa. ¿Es correcto si yo te digo que en 3 años o en la extensión a otros 3 que se pretende por la moratoria, el 80%, 8 de cada 10 hombres y mujeres que se jubilen van a tener la pensión universal para la vejez, porque solo el 20% llega a los 30 años de jubilación? No sé si se entiende la pregunta. Sí, la entiendo. No, no es así. Es decir, aquí hay 2 moratorias vigentes. Una más reciente, que fue incluso una ley de la época de Massa como director del ANSES, y una más reciente, que fue la que impulsó Diego Bocio como director del ANSES. Esta última se cae el 18 de septiembre y nosotros solamente la vamos a prorrogar para las mujeres y vamos a dejar vigente la anterior. O sea que va a haber una moratoria vigente para todo el mundo, permanentemente. Va a haber una moratoria especial para mujeres entre 60 y 65 años y en complemento de la moratoria a partir de los 65 va a haber un ingreso universal a la vejez para todo el mundo, que incluso va a ser posible cobrarla. Es decir, para que ustedes tengan una idea, va a tener criterios similares a la asignación universal por hijo. Esto es decir, que se va a poder cobrar esa asignación a la vejez inclusive trabajando. Esto es para darle la oportunidad a la gente que quiere completar sus aportes trabajando a que lo pueda hacer con un ingreso que se parezca a la jubilación mínima garantizado y que entonces no tenga que elegir la moratoria que lo deja en la mínima de jubilación, sino que tal vez por unos años más que trabaje con la asignación a la vejez pueda completar sus aportes y jubilarse con un haber más alto. Ahora, Nico, perdón, muy cortito, Roberto. La mínima, que es la mayoría de los jubilados la que lo percibe, ¿está excluida de esta reparación histórica, como se llama el proyecto, o está incluida? No, está incluida, está incluida para todos aquellos que se han jubilado con la mínima a través de sus aportes. Claro, los para que se los que jubilaron entraron a través de la moratoria, Claro, no. Claro. ¿Y eso Claro, no sería los algo que a se jubilaron a través de la revisar? moratoria. Mirá, Iván, como siempre decimos, nos preguntaron lo mismo cuando hicimos la elevación del mínimo no imponible de ganancias o cuando damos la devolución del IVA. Siempre nos preguntan, ¿es suficiente? Y yo siempre no me voy a cansar de contestar, no, no es suficiente. Es lo que podemos hacer en 6 meses de gobierno. Ojalá podamos en 6 meses más estar discutiendo un aumento de la mínima y un aumento para los de la moratoria, no tengo duda. Pero nos pareció que esta era la prioridad, era zanjar una deuda histórica de 15 años y por aquí queremos empezar. De ninguna manera queremos terminar acá. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Gracias, Francisco.